Cuando son las 6:10 de la mañana en el territorio de Cachemira disputado por India y Pakistán, el gobierno de Pakistán ha informado que inició sus ataques en contra de su país vecino. Y para ello, a través de su cuenta de Twitter, indicó que ha puesto en marcha la operación Bunyan al-Marsus. Así lo confirma el gobierno de Pakistán en su cuenta de Twitter en un mensaje que vemos ahora en pantalla en el que dice Operation Bunyan al-Marsus starts. La operación Bunyan al-Marsus empieza. Tenemos que decirlo, en estos momentos la información más reciente con la que France 24 cuenta es que el ejército de Pakistán asegura haber impactado una base aérea donde Nueva Delhi almacenaba misiles y además anunció el cierre de su espacio aéreo. Recordemos, esto ocurre después de que más temprano Nueva Delhi acusara a su vecino India de lanzar un nuevo ataque con drones en Punjab y Jammu, en la Cachemira India, y reportara entonces 10 explosiones. Mientras tanto, Islamabad aseguraba más bien que se trataba de misiles balísticos indios que explotaron en su propio territorio. El contexto para poder entender qué es lo que ocurre a esta hora es la disputa del territorio de Cachemira, que ya tiene más de 7 décadas y se encuentra en su peor escalada en las últimas 2 décadas por el ataque ocurrido el 22 de abril contra turistas en la Cachemira India, en donde murieron alrededor de 26 personas. Como les decimos, en escalada el conflicto entre India y Pakistán por el territorio de Cachemira. Para poder analizar esta situación, nos acompaña esta noche Fernando Wilson, quien es analista internacional y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Nosotros le agradecemos que esté con nosotros esta noche para poder entender en qué momento se encuentra esta escalada del conflicto. Lo saludo y le agradezco mucho por la comunicación. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la confianza en lo que pueda contarles hoy día. Claro que sí, pues ya lo decíamos, a partir del 22 de abril con este ataque mortal en el cual 26 personas perdieron la vida, sabíamos que el conflicto estaba en escalada, pero no que podría llegarse quizá a este punto. ¿Qué es lo que mantiene esta herida abierta entre India y Pakistán, dos potencias, hay que decirlo, nucleares, que ahora se disputan con mayor intensidad el territorio de la Cachemira? A ver, retrocediendo un poco, tenemos que recordar que en 1948, 47, cuando se produce la independencia de la India británica, Gran Bretaña acepta la decisión de crear un Estado musulmán que inicialmente tiene dos territorios ubicados en los dos extremos del territorio original, digamos, que pasan a ser Pakistán Occidental y Oriental. Pakistán Oriental se independiza en 1971 en el contexto de una guerra, se convierte en Bangladesh, pero Pakistán Occidental retiene desde el año 47-48 un problema severo en relación a un antiguo estado principesco, un princely state, que originalmente iba a retener una condición de semi-independencia, pero que apenas reciben la independencia de Gran Bretaña, tanto Pakistán como la India se lanzan a conquistarlo. Hoy día, aproximadamente 3/5 del territorio están bajo control indio, 2/5, que es básicamente Jammu y Cachemira, mientras que Pakistán controla 2/5, que vendría siendo Puna y los territorios del noroeste, los Northwestern Territories. Em, el problema que se ha mantenido es que, siendo población predominantemente musulmana, han expresado ambos sectores tener la voluntad de permanecer bajo la soberanía de sus respectivos países, y se ha convertido verdaderamente en una herida infectada, en la cual los ataques terroristas han sido continuos y ha gatillado dos guerras, 1965 y 71, como ya te mencionaba, entre ambos países. Hoy día, siendo ambos potencias nucleares desde fines de los 90, el recurso que ha utilizado Pakistán ha sido más bien el ataque asimétrico. Básicamente, la mantención o la creación de una multiplicidad de grupos terroristas islamistas patrocinados por el Grupo de Inteligencia Conjunta del Ministerio de Defensa, el Inter-Service Intelligence Service, el ISI, que es un verdadero Estado dentro del Estado pakistano, con un nivel de poder gigantesco y con un manejo de recursos financieros también masivo, por cuanto tienen conexiones poco claras con el tráfico de amapola, opio, heroína, etcétera.
En medio de toda esa Bien. situación, el Ujú. problema que enfrenta Pakistán hoy día, y este es el elemento crítico, es que ha ido perdiendo relevancia en su relación para la India. La India hoy día, bajo el gobierno nacionalista de Narendra Modi, busca ser un actor global, relacionándose con los BRICS, con Estados Unidos, con Rusia, con China, su archiadversario, y Pakistán ha comenzado a perder relevancia. Estos ataques lo que buscan es volver a concentrar la atención del Estado indio en su vecino y por lo tanto mantener la crisis vecinal. Bien, dicho esto, tenemos que informar, India hasta hace una hora no había respondido al anuncio de Pakistán, pero en estos momentos una fuente militar ha asegurado que las operaciones están en camino a atacar Pakistán, es decir, estos ataques ya son mutuos, ya Pakistán confirma y ahora lo hace India, así que tenemos que estar al pendiente. Nosotros también quisiéramos leerles otro tuit en el que lee: en verdad Dios ama a quienes luchan en su camino, formamos en filas como si fueran un muro de plomo. La operación Bunyan al-Marsus ha comenzado, esto por parte de Pakistán. La información continúa fluyendo, nosotros sabemos que estos son ya ataques mutuos. A esta hora, cuando decíamos, son las 6 de la mañana en el territorio disputado de la Cachemira. Ahora, dicho esto, nosotros quisiéramos un poco entender también acerca de lo que ocurre en estos momentos. Es un contexto lejano, ya lo decíamos, un conflicto de más de 70 años, y esas son imágenes en vivo las que podemos ver en estos momentos que llegan desde ese territorio en disputa. Ahora, para poder seguir analizando este tema, saludo con mucho gusto a Ignacio Montes de Oca, quien es analista en seguridad internacional, escritor y también periodista. Bienvenido y gracias por la comunicación. ¿Qué tal? Un gusto, buenas noches. ¿De qué tamaño considera que podría ser esta escalada, hablando de dos potencias nucleares? La escalada ojalá no llegue a una conflagración mundial nuclear, porque estamos hablando de países que tienen aproximadamente 170 ojivas nucleares por cada uno. Hay estudios teóricos que indican que con 200 explosiones nucleares el mundo entero se vería sometido a un invierno nuclear. Así que no estamos hablando solamente de un conflicto que le atañe a dos países, en este caso India y Pakistán, sino que es un asunto que debiera preocuparle a la humanidad entera, porque si llegara a ese punto, ojalá no llegue, y es difícil que lo haga, si llegara a ese punto estaríamos todos involucrados. Bien, dicho esto, Pakistán ha dicho en constantes ocasiones que realmente es India la responsable de la escalada del conflicto. ¿Cómo podemos interpretar lo que está ocurriendo después del ataque en la Cachemira India, del cual Nueva Delhi hizo responsable en su momento a Pakistán, aunque Pakistán no aceptó la autoría de dicho ataque en el que murieron 26 personas el 22 de abril? Los hechos son los que hablan, más allá de las acusaciones mutuas. Lo cierto es que el LT, el grupo que ejecutó este ataque, es un grupo integrista islámico que es tolerado por lo menos por el gobierno de Pakistán. No lo ha combatido, tiene escuelas, tiene madrazas, escuelas coránicas abiertas en territorio de Cachemira controlado por Pakistán, y en ese punto el gobierno de la India tiene sus motivos para acusar a Pakistán, pero aún así el ataque de la India, coincido con la persona que habló antes, va mucho más allá de una respuesta a un asunto terrorista. Está atacando en este momento la base del Nur Khan, la principal base, el centro neurálgico de la Fuerza Aérea Pakistaní. El día de ayer atacó el puerto de Karachi, el más grande de Pakistán. Es decir, la respuesta es absolutamente desproporcionada en relación al asunto, que en lugar de centrarse en la cuestión de Cachemira o en la región de Cachemira, se está expandiendo un conflicto a un nuevo conflicto entre las dos naciones en toda la línea de frontera y en todo el territorio de ambos países. Bien, por otra parte, queremos preguntarle a Fernando acerca de la posibilidad de que algún otro país entre a mediar en este conflicto que vemos está en escalada, en su peor escalada desde hace 2 décadas. ¿Cuál ha sido la reacción de la comunidad internacional para poder mediar en este conflicto?
A ver, es difícil pensar en una mediación directa considerando las dimensiones de los actores presentes y el sentido ambivalente que ellos tienen en términos políticos con el bloque occidental y también con los nuevos bloques emergentes como el BRICS. India, por un lado, es miembro del BRICS, ha sido un aliado tradicional de Rusia, pero siempre en el sentido de dividir sus dependencias tanto de Occidente como del mundo oriental durante la Guerra Fría, el sentido de los no alineados creado y propuesto por Nehru en la década del 50. En esa situación, lo que estamos viendo hoy día no hace fácil a ningún actor poder entrar y mediar. Lo mismo Pakistán, que ha mantenido una alianza tradicional con Estados Unidos, ¿no? Una suerte de relación de amor-odio, pero de la misma forma también es un aliado extremadamente cercano de China, que a su vez es un archirrival indio. Por lo tanto, lo que tendemos a ver acá, además de un sistema internacional fuertemente presionado por otros conflictos, recordemos Gaza, Líbano, el problema de Medio Oriente y, por supuesto, digamos, inmediatamente antes de una visita de Donald Trump, precisamente a Israel y el resto y otros estados en Medio Oriente, y, por supuesto, el conflicto ruso-ucraniano. En esa multiplicidad de escenarios tiendo a creer que es difícil que alguien entre a mediar. Y más encima nos encontramos con una India que después de un incidente particularmente severo de combates aéreos que tuvieron lugar a principios de semana, donde una serie de aviones indios fueron derribados por lanzamientos de misiles de alcance medio lanzados desde espacio aéreo pakistaní, pero los aviones fueron derribados sobre territorio indio, incluyendo un novísimo Rafale francés, de origen francés, se genera una necesidad de la parte de India de retaliar. La visión india inicial era restringir la respuesta al atentado terrorista en Cachemira con ataques con misiles BrahMos y Rampage, etcétera, lanzados desde espacio aéreo indio sobre estos centros terroristas sin afectar directamente a las Fuerzas Armadas pakistaníes. Como se comprenderá, esto es un proceso de reglas de enfrentamiento extremadamente restringido y que fue aprovechado por las Fuerzas Armadas pakistanas, advertidas de que algo venía, para montar esta emboscada. India quedó en una muy mala posición política y también el presidente Modi está siendo fuertemente criticado desde círculos militares internos en la India. Por lo tanto, necesita, más aún con su firma nacionalista, necesita demostrarse como un defensor eficiente. Sin embargo, hasta ahora, más allá de intercambios de fuego de artillería y ataques aéreos y con misiles cruceros, no se ha visto operaciones militares terrestres que hayan entrado en el territorio en disputa, como las guerras del 65, del 71 o el incidente de Kargil en 1999. Eh, Confiemos en que la operación anunciada por Pakistán no representará una acción terrestre que pudiera escalar el conflicto y llevarlo en el marco de la evolución de un conflicto asimétrico clásico a una guerra híbrida que pudiese ser mucho más difícil de manejar. En Bien. todo caso, concuerdo con la posición anterior, que de alguna manera la posesión de armas nucleares tiende a contener el conflicto en términos de que es muy difícil que se escale un intercambio atómico y que es mucho más probable que esto se mantenga contenido en una condición híbrida, incluso se mantenga con el uso, digamos, de herramientas cinéticas no de acción directa. Bien, y ahora antes de continuar este análisis, ahora sí vamos a tener en pantalla el más reciente tuit en la cuenta oficial del gobierno de Pakistán, en el que se lee: en verdad, Dios ama a quienes luchan en su camino, formados en filas como si fueran un muro de plomo. La operación Bunyan al-Marsus ha comenzado. Ahí tenemos, es lo que decíamos al inicio de este especial, en el que hablábamos de que Pakistán confirma finalmente que ataca a India, e India ha dicho que ya sus Fuerzas Armadas están en camino para poder atacar territorio pakistaní. Ahora vamos de vuelta, por favor, con Ignacio para que él nos hable acerca de por qué el territorio de la Cachemira está en disputa, por qué es de tanto interés para ambas naciones del sur asiático. A ver, acá se nos cruzan los intereses. Si uno va al mapa, y acá completo lo que hablaba Fernando Wilson, si uno va al mapa se va a dar cuenta que Cachemira está en el punto medio entre China y Pakistán. Pakistán es la ruta de salida que está creando China
para evitar un bloqueo de la India, su adversario regional, de los pasos de Malaca y de Java, donde pasa casi el 80% no solamente de las mercancías que exporta por mar China, que es su principal fuente de exportación, sino también del petróleo y los insumos, las materias primas que recibe. Es decir, Cachemira es el punto en donde se conecta la vía de salida de China a través de Pakistán. Pero a su vez es un punto en donde se concentra una parte crucial de la población musulmana, mayoritariamente musulmana de Cachemira, en un contexto en el que India está intentando aplicar una política de nacionalismo hindú. Aquí hay un componente religioso muy fuerte que hace que, más allá de que, y coincido con Wilson, más allá de que no se logre una tregua, el conflicto sigue, va a seguir. ¿Y por qué va a seguir? Y ahí vamos a lo de la mediación que preguntaban antes. Se intentó una mediación de Irán. Irán no es un mediador poco interesado. Irán se está acercando a Pakistán por esa simpatía musulmana, insisto en el factor religioso, pero también se acerca porque la India se ha acercado a Israel, que ha apoyado a la India en este conflicto contra Pakistán. Y a su vez, el apoyo de Estados Unidos, junto con el de Israel, a la India, tiene que ver con esa necesidad de contener a China. Y entonces tenemos dos bandos o dos coaliciones detrás de cada uno de los contendientes. Queda ver qué hará Rusia. Rusia por ahora se mantiene expectante, aunque por la simpatía y el acercamiento con China no pareciera estar demasiado interesado en favorecer a los indios en este conflicto. Así que lo que tenemos es una Cachemira, que es un territorio vital, es el suelo de una disputa religiosa, pero además es un territorio que la India reclama como propio y que Pakistán no pareciera estar dispuesto a entregarle ni siquiera en partes. Así que este sería un poco la explicación geoestratégica de lo que está en juego en este momento. Bien, muchísimas gracias. Y bueno, a esta hora tenemos que agradecerle mucho por su análisis a Fernando Wilson, quien tiene que retirarse, pero le agradecemos mucho que pueda estar con nosotros en momentos en los que este conflicto continúa su escalada. Pero antes de ello, que nos diga, por favor, en estos momentos poder hacer un balance acerca de que, aunque estamos hablando de dos potencias nucleares, al momento de atacar, India o Pakistán se las llevan las de perder, por decirlo de alguna manera, en esta disputa. Al revés, esto es un conflicto clásico de fractura, tal como lo presentaba Samuel Huntington tan atrás como 1993 en su clásico El choque de civilizaciones. Ambos estados son suficientemente poderosos en lo militar para que ninguno pueda realmente prevalecer sobre el otro o imponer una superioridad militar sin un conflicto realmente muy extendido y extremadamente largo. Eh, es muy difícil que la India o Pakistán caigan nuevamente en el error de que cayó Putin en el 2022, de creer que se podía invadir Ucrania y producir una operación militar especial de solo 3 días. Por lo tanto, no está en el interés de ninguno de los dos bandos, de ninguno de los dos actores, de realmente extender esto. Lo que estamos viendo hoy día es más bien un tema de orgullo nacional. Ninguno de los dos puede ser el que pestañee primero y por lo tanto tienen que responder. Esto ya tiene una mecánica y mientras no haya una que se ha repetido con anterioridad y mientras no haya penetraciones militares terrestres sobre el territorio adversario, que lo convertiría en una guerra convencional de intensidad mediana ya desatada, esto va a ir lentamente decayendo a medida que se producen intercambios de fuego, intercambios de artillería. Eh, India ya destruyó algunos núcleos de defensa antiaérea pakistana. Queda por verse si eso va a satisfacer el honor de haber perdido una cantidad entre 2 y 5 aviones de combate a inicios de semana, pero difícilmente esto se expanda mucho más allá. Ahora, también llama mucho la atención el tuit del gobierno pakistano, que habla explícitamente de mujahidines, guerrilleros santos o guerrilleros por la fe. Esa es la forma a través de la cual el gobierno pakistano se refiere regularmente a los distintos grupos islamistas que son apoyados por el ISI y que han sido formados, tolerados y entrenados dentro del territorio pakistano. Recordemos que también el día miércoles vimos
vimos funerales de distintos liderazgos terroristas, el grupo Jamaat y Mohammed en particular, a los cuales concurrieron altos oficiales militares pakistaníes, lo cual muestra la conexión y la dinámica de cooperación. No queda totalmente claro, por tanto, si esta operación Bunyan, un Marsus, corresponde a un ataque militar convencional o va a ser la inserción de fuerzas especiales apoyando a estos guerrilleros, como ocurrió en Kargil en 1999. Tiendo a creer que Pakistán va a evitar un compromiso convencional en términos de que no está en su interés y esto puede llevar a una guerra mucho más. Lo que original golpe que les entregara una suerte de prioridad en la tensión político-estratégica india, se está convirtiendo progresivamente en un conflicto mayor y, como mencionaba el señor de Oca el señor Sánchez de Oca hace algunos momentos atrás, no hay intercesores que puedan ser considerados como confiables y convengamos que Irán está en estos momentos en su propio problema particularmente grave tras la desarticulación importante que ha tenido el eje de resistencia frente a Israel. Por lo tanto, es difícil que quiero creer que esto escale mucho más allá de intercambios y choques. Confiemos en que la operación Bunyan Marsus no sea un ataque terrestre sobre la India. Bien, Fernando, nos quedamos con este mensaje que entre las dos potencias nucleares, Pakistán e India, ninguno prevalece y que probablemente podría tratarse de un conflicto para defender su orgullo nacional. Dicho esto, ¿qué podemos esperar, Ignacio, hacia adelante después de esta noche? Es decir, es un conflicto que lleva décadas y hay una razón particular de la cual quisiera que nos hablaras y analizaras, acerca de la cual por eso no se ha terminado un conflicto en tanto tiempo. Si ninguno prevalece por encima de otro, ¿qué es lo que impide que el conflicto logre solucionarse finalmente? Lo que sucede es que, como decíamos antes, Pakistán no quiere entregar Cachemira a la India la reclama en su totalidad, y dado que China necesita que la Cachemira controlada por Pakistán siga estando en manos de Pakistán para poder sacar su producción eventualmente en caso de un conflicto con la India, entonces tenemos un problema que no se va a resolver por las armas. Tenemos además una desproporción absoluta de medios enfrentados. Les voy a dar una cifra para que se den una idea de hasta dónde se puede sostener esta guerra. En el caso de la India dispone de 1.200.000 soldados más 1.100.000 de reserva. En el caso de Pakistán tiene 550.000 soldados profesionales y 550.000 en reserva. O sea, estamos hablando de más de 1.100.000 soldados. Si los dos países decidieran defender sus posiciones, tanto el reclamo indio de Cachemira como la defensa de la zona controlada por Pakistán en Cachemira, tendríamos recursos disponibles para una guerra larguísima, pero también ruinosa para ambos países. Y un último dato. Estamos hablando de dos países. Uno tiene 1.400 millones de personas, es el país más poblado del mundo, la India, que tiene en su seno 200 millones de musulmanes. El otro es un país netamente musulmán con 245 millones de habitantes. Y si contamos además la posibilidad de una intervención de China, tendríamos involucradas a un 40% de la población del mundo. Para que se entienda hasta qué punto este conflicto, si se escala, podría tener mucha más duración que la que tiene el conflicto entre Ucrania por la invasión, con Rusia por la invasión rusa. Entonces, viendo este potencial y estos números, a ninguno de los dos países le conviene mantener el conflicto por mucho tiempo, porque tienen precisamente armas atómicas, pero además en el campo convencional tienen suficientes recursos como para destruirse mutuamente durante muchísimos años. En algún punto, siempre que ha habido un conflicto entre Pakistán y la India, primaron los números, primó la racionalidad. Pero por ahora lo que está ganando es un nacionalismo, pero también un nacionalismo religioso entre hindúes y musulmanes. Ese es el otro punto. En algún punto va a tener que frenar, porque si no se frena va a ser un desastre de proporciones épicas.
Bien, en estos momentos nos llega una alerta de las agencias de noticias en los que países del G7 llaman a una desescalada del conflicto que esta noche madrugada ya de la región de la Cachemira pues va en aumento. Y según el comunicado del ejército pakistaní más reciente, hay que decirlo, Pakistán destruyó un almacén de misiles BrahMos y la base aérea de Udhampur, además del aeródromo de Pathankot. Eso es lo que ocurre hasta el momento. Y por parte de la India hay que recordar que en breve se espera una conferencia de prensa desde el Ministerio de Exteriores indio para dar información acerca de esta escalada del conflicto y de los ataques mutuos que se llevan a cabo esta madrugada en la región de la Cachemira. Por otra parte, ¿qué esperar entonces después de que inicia, o más bien de que se desatan estos ataques ya mutuos declarados de manera muy puntual? ¿Consideran que podrá desatarse o no una guerra? Sé que ambos ya me han contestado que es una situación casi de win-win en el sentido de que ninguno prevalece por encima de otro, pero después de esta noche nuestra, madrugada de la región del sur de Asia, ¿podríamos esperar una guerra, una mayor escalada ya para poner los términos de conflicto, de guerra? Empezamos contigo, por favor, Fernando. Tiendo a creer que no, aunque la gran pregunta es en qué consiste la operación recientemente anunciada por Pakistán. Como mencionaba el señor Sánchez de Oca, digamos, el gran problema que existe con esto es que, al igual que lo que fue en su momento la guerra entre Irán e Irak, la profundidad estratégica y la densidad de medios que tienen ambos bandos probablemente terminaría en una guerra de desgaste de muy largo plazo que sería ruinosa para ambos estados. Para la India sería el fin de el proyecto político que ha estado construyendo Narendra Modi en términos de convertirse en una potencia internacional confiable, mientras que para Pakistán, mucho menor en recursos, esto implicaría una alteración completa de su proyecto nacional y complicaría severamente su acción política, tanto en dirección a Asia Central como en relación al Afganistán de los talibanes. Por lo tanto, la verdad es que en la gran película a ninguno de los dos bandos le resulta interesante, pero ninguno de los dos bandos puede tolerar ser visto como el que pestañea primero, el derrotado. Por lo tanto, esto se va a ir manteniendo, pero progresivamente en un grado en una reducción de intensidad. Ahora, vuelvo a reiterar, la gran duda es en qué consiste la operación recientemente anunciada por Pakistán. Si esto fuera una repetición, reitero, de la operación híbrida que se montó en 1999 en Kargil, pudiera ser una inserción de fuerzas especiales y guerrilleros que de alguna manera le permitiera mantener o elevarle el costo a la India, pero sin arriesgar un conflicto convencional con el compromiso de medios blindados, digamos, de ambos ejércitos que son gigantescos, digamos. Como bien dice Fernando, todavía no tenemos claro porque no hay información acerca de en qué, lo decía usted bien, consistirá esta operación Bunyan ul Marsus anunciada por Pakistán y además ya puesta en marcha. Ahora, le preguntaría yo a Ignacio, ¿considera que hay una posibilidad, lo mismo que nos decía Fernando, sobre un conflicto que ya se convierta en guerra? Es que el problema, más allá de que sí hay una posibilidad de guerra que existe, pero que, como decía Fernando, está limitada por el ánimo de destrucción mutua y la ruina mutua, el problema es que puede frenarse el conflicto convencional, pero no se resuelve el problema de la violencia, porque Pakistán puede seguir apoyando a los mujahidines, como correctamente señaló Fernando, es decir, a los grupos integristas islámicos que hostiguen a las fuerzas de India en la Cachemira India, y a su vez en la India podría este nacionalismo, tanto político nacional como religioso, podría llevar a agravar la situación de los 200 millones de musulmanes que podrían sufrir la represalia dentro de la India por parte de los grupos más radicalizados dentro de la religión hindú. De manera que tenemos un potencial de violencia al que le agregaría algo más. Pakistán, desde el año 47, ha hecho uso de, por ejemplo, los mujahidines afganos, y ahora con el apoyo de Irán podría darse la posibilidad que este conflicto se convierta en un enfrentamiento entre la India hindú y voluntarios llegados más allá de Pakistán para apoyar la lucha contra la India. Entonces, el problema no es solamente la guerra convencional, si termina o hasta dónde llega.
no es solamente el problema de los arsenales nucleares, sino que el conflicto puede seguir como guerra híbrida, como señalaba Fernando, y la violencia no se va a detener porque el problema de base es que todos quieren Cachemira, pero nadie está dispuesta a cederla.